Él nos da victoria. Aleluya. Lucas 22:54. Vamos a darle lectura en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía. Exacto. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor miró a Dios. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Oramos un momentito al Señor. Le damos muchas gracias, mi Señor. Dios, la hora de tu palabra, mi Señor, ha llegado, Dios. Señor, y tu nombre siempre sea, Dios, magnificado. La presencia de tu Espíritu Santo rodeando nuestras vidas y corazones, Señor. Mira tu iglesia, Dios. Una iglesia que está con ganas, con fuerzas, adorando tu nombre. Señor, hay un ejército aquí, mi Señor, a nuestro favor. Dios, tu presencia poderosa cubriendo cada vida, cada corazón. Esta ha sido leída. Añada usted bendiciones sobre ellas, mi Señor. Y el poder de tu palabra penetra hasta partir, Señor, el alma, el espíritu, Dios, y todo nuestro ser, Señor. Gracias, Dios. Gracias por esta palabra viva y eficaz que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Sea glorificado tu nombre y engrandecida tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo me siento agradeciendo al Señor en esta tarde ya por la bendición que nos otorga el Señor de llegar hasta este lugar. Estoy tremendamente sorprendida de que en marzo, después de vacaciones, después de mucho trabajo espiritual, en el verano también, hoy podamos estar en este lugar. Faltan un par de semanas para poder estar en el lugar de los lagos, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Pero hoy la cita era en Los Piques. Hoy la cita era en este lugar para alabar, para bendecir y para exaltar el nombre del Señor, porque Él está aquí para bendecir nuestras vidas. Así que cómo no hemos de adorar el nombre del Señor, cómo no hemos de engrandecer su presencia si Él ha sido nuestro sustento. Bendiga el Señor a nuestros pastores que nos hacen compañía también, apoyando la obra del Señor. Bendiga el Señor también a los coristas que están en este lugar. Y por sobre todo bendiga a nuestras amadas hermanas Dorcas de esta misión. Que la presencia del Señor cubra nuestras vidas y nos fortalezca para seguir adelante, buscando, exaltando el nombre del Señor. Agradezco porque Dios ha sido bueno, porque solo ha sido la gracia del Señor la que nos ha sostenido. Nada más que eso. No tenemos ni un mérito nosotros, porque a la primera que nos cansamos, que nos duele esto, que esto otro, no sé, nos quejamos y un montón de cosas que nos suceden, nos dolemos cuando algo nos sucede, lloramos también, porque hay hartas Magdalenas que lloramos también. Bendito sea el nombre del Señor, pero Dios es nuestro refugio. La presencia del Dios vivo está en medio nuestro para sustentar nuestras vidas. La presencia de Dios ha sido
Han sido días de preocupaciones, han sido días de luchas, de muchas lágrimas, pero sé que siempre hay un remanente que está orando los unos por los otros. Hace algunos días oraba ahí con un grupo de hermanas y hubo un momento en que yo creo que Dios mismo, tomando a alguien para que orase por uno, bendijo mi vida. Yo me dediqué solamente a escuchar, a recibir lo que Dios tenía para mí y a ver cómo el Señor confortaba mi vida y llenaba mi corazón y sustentaba mi ser, porque el Dios que predicamos y el Dios que está aquí conoce tu vida, conoce tu corazón, conoce tu aflicción, conoce cómo has llegado, sabe cuáles son tus fuerzas realmente. Estando en mi hogar, orando y pidiendo durante semanas por esta campaña aquí en este lugar de los piques, recibí esta palabra que acabo de leer y que la entrego con mucho temor y reverencia, porque sé que Dios está aquí, porque sé que su presencia es la que toca nuestras vidas. Y le decía al Señor, estoy tan nerviosa, y alguien me decía, ¿me van a estar la mata? Y me decía, pero usted, sí, pues yo, sí, porque ante la presencia del Señor temblamos absolutamente, y porque lo único que queremos es que Dios nos sustente, y si Él debe asociar nuestras vidas, que sea por la gloria del Señor. Comencé a meditar en este hermano llamado Pedro. Comencé a pensar en él, y en mi casa pensaba todos los días, aparte de tantas otras cosas que revolucionan mi cabeza y mi corazón. Pensaba en esto, pensaba precisamente en que estamos en tiempo de restauración. Pensaba en que iba a llegar gente hasta este lugar. Pensaba en que la iglesia tiene necesidad de escuchar palabra de Dios, que la iglesia tiene necesidad de oír al Señor, así como lo fue ayer, hoy también. Su presencia poderosa se manifiesta en medio de nuestras vidas. Y entonces comenzaba a pensar en la vida rústica de un pescador, de un hombre no letrado, de un hombre que quizás no tenía la educación que hoy pueden alcanzar muchos de nuestros hijos y de nuestros jóvenes. Bendito sea el nombre del Señor, que era rústico. Yo me identifico con Pedro, medio así como abrutado. Ay, Señor, dije yo, Pedro parece que era mi amigo. Y pensaba en él, en lo que vivió, en un pescador que un día recibió la invitación de su hermano y que fue y le dijeron, hemos encontrado al maestro. Y él le dijo, Y entonces él se acercó también pensando qué iba a pasar, qué iba a suceder en ese momento, qué iba a acontecer. Y entonces el Señor le miró, trajo un llamamiento, le habló, tuvieron una conversación, le invitó no solamente a ser un simple pescador, le invitó a ser un pescador de hombres. Es decir, que lo que tenía Dios para Pedro era glorioso como lo que Dios tiene para nosotros desde el día en que nos llamó. Porque nos ha dado poder y autoridad, no sé si alguien lo cree. Aleluya, nos ha dado poder y autoridad. Nos muestra lo que el enemigo muchas veces trama en contra de su pueblo y de su iglesia y de nuestras familias y de nuestras propias vidas. Pero lo que nos sabe el enemigo es que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y Él está derrotado. ¿Y cómo se demuestra que Él está derrotado? En que yo aún estoy de pie. Aleluya. ¿Escuchan ese cántico tan lindo? No estoy derrotado, aún estoy de pie. Bendito es el nombre del Señor. Yo no sé si alguien puede decir aleluya. No sé si alguien puede decirle gracias, Señor, porque el enemigo quiso verme destruido o destruida, pero yo estoy aquí. Pero yo estoy aquí. Soy posesión del Señor, comprado y comprada a precio de sangre. Aleluya, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. El ministerio de Jesús fue tremendamente glorioso. Empezó a predicar, se acompañó de gente fiel, se acompañó de personas que
dejar todo lo que tenían, familias y trabajo y un montón de cosas para seguir a alguien que hable bonito. No, bendito sea el nombre de Jesús. El Señor tenía algo que irradiaba, que era más grande que cualquier otra cosa. No era una simple persona que cantaba, no era una simple persona que tocaba, era el mismísimo Dios caminando por aquella calle, sanando al enfermo, libertando. Bendito sea el nombre del Señor, resucitando muertos. Pedro sintió ese llamado. Bendito sea el nombre del Señor. Dejó sus cosas, dejó todo lo que tenía o lo que había. No sé si se escucha bien, creo que tiene un sonido o lo escucho yo solamente. Ya, estamos bien, estamos más o menos. Y Pedro dejó todo lo que él tenía por seguir al Maestro, junto con él a fieles que también quisieron seguir al Señor y contemplar todo lo que hacía. Lo siguieron, oraban con él, le preguntaban quién era, compartían. Pedro dijo un día: mi suegra está con dolor, tiene fiebre, le duele la cabeza y no sé cuántas, quizás otras cosas tenía. Allá fue el Señor y le sanó. Bendito sea el nombre del Señor. Vieron milagros y prodigios gloriosos. Pero la hora decisiva de Pedro fue en el momento crucial, al final del ministerio de Jesús. Porque yo no sé cuántos saben que muchos de nosotros somos probados todos los días con diferentes cosas. Porque en la cancha se ven los gallos. Para probar si somos o no somos. Para ver si lo que decimos es realmente lo que estamos practicando. Y lo que me llamaba la atención en este capítulo o en estos versos de la palabra del Señor, y quiero que me ponga atención por favor, porque me está costando muchísimo enlazar la predicación, pero sé que Dios está conmigo, sé que su presencia es la que nos sostiene. Llegó el tiempo en que lo que el Señor había dicho estaba siendo cumplido, en lo que el Señor había anunciado estaba cumpliéndose. Habían estado en la cena del Señor, le había partido el pan, le había dado del vino, le había dicho qué significaba todo aquello, celebraron la Pascua, pero dentro de aquello también anunció cosas tremendas y que eran impactantes para gente o para hombres que decían amar y que estaban no solamente diciendo, sino reafirmando lo que estaban hablando, porque ellos amaban al Señor. Con dudas y todo amaban al Señor. Y el Señor les dice: bueno, uno de los que está conmigo me va a entregar, otro me va a negar. ¡Ay, qué tremendo! Sentir y escuchar. Si se dijese una cosa aquí, todos nosotros, más de alguien diría: no levantaríamos la mano orgullosamente, ingreídamente, diciendo: ese voy a hacer chompo. ¿Verdad que no? Sino que nos rogamos todos los días al Señor y le pedimos a Dios: Señor, yo no quiero fallarte. Señor, yo no quiero honrar. Señor, ayúdame para poder voltear como cantaba una de mis hermanas cantaba. Por favor, voltéame, hazme de nuevo, trata conmigo, obra en mi vida, saca las imperfecciones que hay en mi corazón. Y es que a veces hablo mucho y me equivoco, y a veces no hablo cuando tendría que hablar. Y le rogamos todos los días al Señor, tratar de hacer algo por Él, algo por su obra, esforzarnos cada día para que su palabra sea difundida, para que su presencia sea manifestada y para que a través de lo que digamos almas puedan llegar al arrepentimiento. Porque esa es el deseo más grande que nosotros tenemos, es que las almas se salven, en que nuestros hijos sean libertados y lleguen al conocimiento de la verdad, en que un día tu hijo esté en un púlpito predicando o cantando o tocando o alabando al Señor con todo su corazón, y luchamos por ello. Y fue difícil y fueron impactados tremendamente por lo que el Señor está
poder de su fuerza, para poder resistir. ¿Cuándo? Para poder resistir en el día, porque los días malos también llegan. Antes el Señor había tenido esa conversación, les dije, y en el capítulo 22 del verso 31, el Señor se dirige directamente a Pedro. El Señor se dirige a Pedro, llamándolo no como Pedro. Capítulo 22, 31, se me vayan los leyes por eso. Y el Señor le dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Siga, por favor. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Estaban participando todos, los discípulos estaban con Jesús, entiendan. Había un ambiente un poco raro. El Señor también estaba con la lucha de todo lo que venía, de todo lo que iba a acontecer. No es fácil que alguien te traicione, no es fácil que alguien te niegue, pero Él había venido a este mundo a morir por ti y por mí. ¿Alguien lo cree? Y cuando estaba esta conversación del Señor con Pedro y de todo lo que estaba aconteciendo, entonces el Señor en el verso 31 le dice: Simón, ya no era Pedro, estaba su vieja naturaleza. Simón, Simón, el diablo, el enemigo, te ha pedido para zarandearte. Dice: pero yo he rogado por ti, o yo ruego por ti, bendito es el nombre del Señor, para que tu fe no falte. Pero tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué respondió Simón? ¿Qué dijo Pedro? Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ve la afirmación tan vehemente con la que estaba hablando Pedro, el seguidor del Señor, el ex pescador, que ya no era pescador secular, sino que era pescador, se convertiría en pescador de hombres. Él ni siquiera él se lo creía, ni siquiera él sabía exactamente lo que Dios era capaz de hacer con él, pero para poder llegar a ese proceso, el enemigo también lo estaba pidiendo para zarandearlo. ¿Qué le dijo él? Aleluya. Pedro le dijo: dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Cuando estamos en el momento bueno, cuando estamos en el momento de nuestra vida cotidiana, de lo normal, nosotros tratamos con vehemencia, como hoy, como decía Maranatha, Cristo viene, de que viene, y de que nos vamos, nosotros respondemos vehementemente, ¿verdad? Con fuerza. Yo levanto mi mano
el que está comiendo conmigo me va a traicionar. Y me sirve. Y Judas comió, lo miró a los ojos y dijo: espérate, gallito, me van a dar unas cuantas monedas por decir quién es Jesús. ¿Y dónde está? En el momento, en la hora, en el día preciso, se fue. Recuerde, si tú ves en esto, por favor, en que Pedro estaba ahí con él, recibió eso, dijo: no, Señor, ahí sí que no. Si tú me dices que yo te voy a negar, no, yo estoy dispuesto aún a morir por ti. Nada, pero nada. Si yo he visto todo lo que tú has hecho, si yo he visto que sanaste, que levantaste, que limpiaste a los leprosos, que el flujo de sangre fue quitado, fue sorprendente. Y se acuerdan del que bajó por el techo, los amigos que llevaron al amigo y lo bajaron esperando que Jesús nos sanara. Yo lo vi, decía Pedro. No, es que nadie me va a sacar de la convicción de que yo voy a seguir contigo, y si tengo que morir, voy a morir. Ay, hombre más vehemente no había que él, hombre más consagrado que el hermano Pedro no había, hombre más dispuesto a servir al Señor no había. Pero llegó el momento crucial en que el Señor fue apresado, en que lo llevaron, y ahí apareció el hermano Pedro, el vehemente, el con fuerza, el que tenía toda la capacidad de actuar y de defender al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y prendieron al Señor y le llevaron y condujeron a casa del sumo sacerdote, y ahí estaba Pedro siguiendo a Jesús de lejos. Hay una cosa que destaco de Pedro, de verdad, y discúlpeme, yo soy re llorona, porque cuando predico hoy siento como la presencia de Dios está conmigo. Me puedo equivocar en alguna palabra, no puedo decir mal quizás, pero lo medular de lo que el Señor quiere entregar, bendito sea el nombre del Señor. Le ruego a Dios que me dé esa sensibilidad para entregar a este pueblo lo que Él quiere hablar. Y sigo de mi color, me destaco de Pedro. ¿Dónde estaban los otros discípulos? Lo apresaron. Ay, como él está convencido. Perdón, ya estoy convencido en esta campaña. Es que esto es tan importante como una gran convención. Para mí no existen campañitas ni campañas pocas donde van a venir pocos. Si los que vienen, los pocos que se juntan, bueno, van a alabar al Señor y van a tener a un Dios grande, como aquellos que se juntan en grandes asambleas para alabar al Señor, porque ahí también está ese Dios grande. ¿Dónde estaban los otros discípulos? Corrieron, se escondieron. Los se escondieron, tuvieron miedo. ¿Quién no va a tener miedo? Estaban en los ministerios de 3 años viendo cosas gloriosas, pero una cosa es mirar y participar, y otra cosa es estar donde llegan con espadas, soldados. Recuerden que los soldados eran el terror de la gente en ese tiempo. No era fácil. Se arrancaron todos. Y Pedro dijo: no, yo lo voy a seguir, pero me dijo: es que tengo que asegurarme que va a pasar. Y Él no nos dijo que nos iba a libertar. ¿Y qué pasó? Se olvidó de las palabras, se olvidó de todo lo que el Señor les había dicho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces no enseguecemos por las dificultades que puedan estar pasando a nuestro alrededor, y no nos damos cuenta que a pesar de todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor, ahí está Dios. Oraba yo al Señor ahora. Antes de empezar la palabra, mi hermana Emita decía: ya viene la palabra.
lo miró, ¿verdad? Sigan adelante, por favor, hijo. Y habiendo ellos, había gente ahí alrededor, era el acontecimiento más grande. ¿Ustedes creen que no hablaba? Era más rápido que redes sociales. ¡Oh, prendieron a Jesús! ¡Oh, supieron lo que pasó! ¿Se acuerdan de los que iban camino de Maús? Iban hablando, ¿cómo no van a saber? Si todo el pueblo ya sabe lo que pasó y tú, un forastero, no conoce lo que sucedió. Ya todo el mundo sabía. Esto era la noticia más que la toma de Cerrillo allá en Santiago. Esta era la noticia. Estaba Jesús perdido, Jesús estaba de lejos, había gente alrededor, había gente haciendo fogatas para verlo. Mátanlo, sueltan. ¿Qué dirán? Escuchaban unos, hablaban otros, se acercaban unos temerosamente. Yo creo que nadie se atrevía fielmente a ir en defensa de Jesús por temor a los romanos. Y ahí estaba Pedro mirando. Hicieron fueguito, se acercó alguien, se acercó Pedro. Dice que en una de las versiones que se sentó al lado de ellos, bendito sea el nombre del Señor, se sentó también entre ellos. Y ahí aparece alguien, una criada. Lo empieza a mirar, a observar. Las mujeres somos observadoras. Ay, Jesús bendito. A veces los que los hombres no se dan cuenta, nosotros nos damos cuenta. A mí me pasa un poquito, ¿te das cuenta de esto? No, pero no, si estaba ahí al frente tuyo. Ya no digo nada más porque me puedo hacer. Y estaba ahí la criada diciéndole, gallito. Bueno, mejor no me muevo gallo, más rato sale gallo, más tarde. Tú eres uno de ellos. Lo descubrieron. No, ni un loco, voy a seguir. ¿Cómo? Apareció otro y le dijo, no, tú eres de ellos. ¿Ellos te vienen? No, ¿cómo se le ocurre? No, yo creo que hasta enojado estaba Pedro. Bendito es el nombre del Señor. Y luego aparece otra persona y le vuelve a reafirmar, mi Señor es Galileo, yo te vi, yo no sé qué más le habrán dicho. Bendito es el nombre del Señor. Y cuando él le negó la última vez, adivinen quién cantó. Bendito es el nombre del Señor. Pedro, el hermano Pedro, el que le había dicho al Señor en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se había olvidado de sus palabras. Nos pasa muchas veces. Pedro se jactaba mucho de quién era y de lo que Dios había hecho y de lo que había visto y de lo que había acontecido, pero ¿sabe lo que pasaba con Pedro? Oraba muy poco. Recuerden que cuando el Señor le dijo, bendito, ayúdame, le dijo a otro de los discípulos, ayúdenme a orar conmigo. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Qué le pasó a Pedro? Se quedó dormido. Exacto. Ya, pobrecita. Se jactaba mucho de quién era, hablaba muy poco, actuaba con ligereza, porque cuando fueron a prender al Señor, agarró una espada o un cuchillo o una daga, no sé, pero algo bien finudo. ¿Y qué le hizo al manco? Le cortó la oreja. Un 7, Cristina, muy bien. Bendito es el nombre del Señor. Seguía a Jesús de lejos y pensaba con demasiada lentitud. ¿Por qué? Porque él se olvidó de todo lo que el Señor había dicho, porque él se olvidó de todo lo que el Señor había anunciado. Él le había dicho, ay Pedrito, con toda jactancia estabas hablando de que me seguirías y que aún morirías por mí, pero te voy a decir que me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. ¿Y qué hizo Pedro? En el momento crucial lo negó y ni se acordó que iba a cantar el gallo. Algunos dicen que no es literal, que era un gallo, sino que era como otra cosa que ya no me acuerdo qué es lo que era, pero era como una ceremonia, era algo que pasaba. Usted averigua lo mejor. Cambio de guardia, dice. ¿Ven? Aquí me ayuda. Y se olvidó de eso.
Yo sé que muchos han escuchado al gallo cantar. Y que a veces el Señor, y no estoy hablando de literal, ha venido la primera y siguieron caminando y le negaste, pero seguiste caminando. Vino la segunda, no pasó nada, le negaste nuevamente, pero a todos nos llega la tercera, que es la vencida. Y a veces ahí muchos lo escuchan el gallo cantar. Y cuando escuchamos el gallo cantar, cuando nos damos el cachofazo, entonces pasa lo que pasó con Pedro en el verso 62. Lo digo, el verso 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. No hay nada más terrible que fallar en el Señor. No hay nada más terrible que desperdiciar lo que Dios ha puesto en tus manos para ser trabajados para la gloria del Señor. No hay nada más terrible que sentir el gallo que canta recordándote quién eras o quién eres y en lo que te has convertido. El verso 61, volvemos un capítulo, un verso antes, hijo, por favor. Entonces, recuerden, Pedro estaba ahí mirando de lejos al Señor solo. Los demás amigos discípulos que estaban con él y que habían seguido no estaban, él estaba solo. Había gente que lo estaba mirándolo desde lejos, cuchicheando y decía, ¿te acuerdas de ese? Sí, yo lo vi, ¿lo viste? Sí, lo vi. Estaba ahí, se sentó alrededor del fuego y lo negó, cantó el gallo mientras él todavía está hablando. Y entonces en el 61, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Pedro? Pedro estaba mirando al Señor de lejos. Y ahí estaba el Señor. Cuando lo arrepiente después de la negación, entonces, mire, esto es tremendo. Pronto el Señor, ¿qué hizo? No abre su corazón. ¿Dónde estaba puesta la mirada del Señor? La mirada del Señor estaba puesta en ese Pedro que estuvo con él, en ese Pedro que le ayudó, en ese Pedro que compartió la cena, en ese Pedro que le acompañó a orar, en ese Pedro que estuvo ahí cuando resucitó a esa pequeña, en ese Pedro estaba mirándole y decía, Pedro, no, por favor, Pedro, por favor, ahí estaba. Pedro le seguía de lejos. La angustia y el remordimiento cuando el Señor posó la mirada en Pedro allá. El remordimiento se apoderó de la vida de Pedro. Quizás el Señor puede haber estado en ese momento preocupado de lo que estaba pasando. La gente se burlaba de él, lo golpeaban, le quitaron su ropa, estaba amando a él porque lo llevaron. Ustedes quieren que ya, Jesús, por favor, camine. No, esto fue tremendo, pero ahí estaba puesta la mirada en Pedro. Y Pedro sentado, queriendo y haciéndose pasar por todos los que estaban ahí normalmente. Entonces el Señor lo miró y muerto, dice, el Señor miró a Pedro y Pedro ahí se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ese es el remordimiento que vino sobre Pedro, el que no vino, que luego se convirtió en arrepentimiento para también luego posteriormente ser restaurado para la gloria del Señor. ¿Dónde creen que está puesta la mirada del Señor? Vuelto el Señor con todo lo que estaba pasando, se situó justo en
Pedro, que estaba ahí desde lejos, Pedro alzó la mirada y dijo: ¡ay! Y es que todos a lo mejor me estaban mirando y señalando, pero la mirada del Señor, esa quebrantó la vida de Pedro. La mirada del Señor entonces quebrantó la vida de este hombre que se fue llorando, porque las palabras del Señor eran tan cruciales en la vida de él, y le estaban diciendo y le estaban advirtiendo antes, cuando leímos que el enemigo lo había venido para zarandearnos. Pero ¿qué le dijo el Señor? Pedro, yo ruego por ti. Eso significa que no estamos solos. Que Dios tiene expectativas con cada uno de nosotros. Amigo, Dios tiene expectativas contigo. Hermano, que un día serviste al Señor, Dios tiene expectativas contigo. Le rechazaste, seguiste caminando, le negaste, seguiste caminando. Tus acciones no condicen con lo que eres y con lo que haces. Pero llega el momento en que la presencia del Señor toca tu corazón y te dice: por el camino honrado en el cual vas. No había ninguna otra mirada que estaba enjuiciando a Pedro, pero los ojos del Señor delataban inmediatamente lo que él había hecho. No había mirada más impactante para Pedro que la mirada de compasión del Señor, porque Dios es compasivo y misericordioso, porque el común de la gente lo enjuiciaba y le decía: tú eres de ellos. Pero el Señor le miró con amor desde lejos, porque el Señor ve lo que ojo común no ve, y está mirando cuál es tu proceder y cómo vives y cómo te comportas. Y entonces esta vasija, que se puede ver tan bonita, pero en manos del alfarero, después de haberle negado, de haber pisoteado la sangre de Cristo, se rompe. ¿Y qué necesita para volver a reconstruirse y restaurarse? La presencia del Dios poderoso que está aquí en este lugar. Los discípulos a lo mejor estaban escondidos, mire, y esto es tremendo, porque los demás no estaban reunidos quizás en otra parte viendo qué hacemos, oramos. Algunos a lo mejor le vino la duda, como a Tomás, que era más dudoso ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pedro estaba ahí, ninguno de los demás sabían lo que Pedro había hecho, porque hay cosas que se hacen que no sabe nadie. Hay cosas que se hacen que no sabe nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Pero una cosa quiero decirte, que Dios sí conoce, que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe. Bendito sea el nombre del Señor, que conoce nuestro buscar y nuestro levantar, y que sabe todos nuestros caminos. Bendito sea el nombre del Señor. Entendió entonces Pedro que esta lucha muchas veces es desigual, y con su propia actitud quebrantó su vaso, su vasija, su comunión con el Señor. Que tuvo que ser el Señor luego de resucitar, porque luego pasó todo eso. ¿Cómo se habrá ido Pedro luego que escuchó el gallo y se acordó de lo que el Señor le había hecho? ¿Se habrá ido feliz? Chicos, nadie puede ser feliz si sabe que ha desagradado la mismísima presencia del Señor. Nadie puede estar sonrisa de oreja a oreja si sabe que lo que Dios le ha entregado no lo está trabajando. Nadie puede estar en comunión con el Señor si está haciendo cosas desagradables, porque al oído a lo mejor lo que muchos no escuchan, pero Él sí está escuchando que el gallo está cantando y está diciendo: me volviste a negar, me volviste a negar, me volviste a negar. Aleluya. Nadie lo sabía, pero Pedro sí lo sabía. Se escondió. Se escondió. Y dijo: me vuelvo a pescar. Fue donde sus amigos, fue donde los discípulos. Dijo: volvamos a pescar. Fueron los discípulos, pues. Estaban ahí pescando con su bote, cuando vio se resucitó. Oh, gloria al Señor. Que lo que le redarguía a Pedro en el corazón es que le había fallado el Señor.
de piquero al agua, se había sacado hasta la ropa, había perdido hasta la vergüenza, pero el remordimiento lo estaba carcomiendo y decía, nunca más el Señor me mirará, porque yo lo negué, Él me lo advirtió, yo me olvidé de lo que Él me dijo, y lo negué y lo volví a negar. Y hay una canción que dice que hasta lo maldijo y dijo palabras que a lo mejor no tenían que salir de sus labios. De piquero al agua, el Señor mientras lo vio, porque Él, oiga, no podemos escondernos de Él nunca. Mientras preparó el pescadito, lo llamamos, vinieron todos, Pedro, ay, se puso la ropa, ay, qué vergüenza, apareció el Señor, que mira a decir, mira a reprochar, mira a decir todo lo malo que hice, todo como me he comportado, que era la primera después que dije que le iba a seguir, que podía ir a la cárcel, que podía morirme por Él. Y a la primera la negué, a la segunda también, y vino la tercera, no me acordé, a lo mejor le decía al otro, me equivoqué, no me acordé. Y Pedro dejó que fueran los otros, comieron y dijo, es el Señor, ay, ¿qué me va a decir? ¿Me va a reprochar? No, le tenían su buen asadito de pescado. Pedrito, ¿quieres comer? Yo creo que Pedro ni siquiera levantaba la mirada como muchos que han llegado aquí hasta este lugar. Porque alguien que ha servido al Señor y que ha servido a Dios vehementemente y ha sentido a Dios en su corazón, no podrá llegar muy campante si ha fallado el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor va y le da pescadito. Coman. Pedro ni lo miraba. Se escondía detrás del otro hermano. ¿Sabes cuando uno falla, cuando uno se equivoca? Ay, ni que lo nombre. Ni que lo nombre. Ni se me ocurre nombrarme para algo. No. Pero cuando hacemos las cosas bien, ajá. Aquí estamos. Dígame nomás, mi pastora me dicen a mí. Para donde usted quiera, ahí estamos. Pero estaba temerosa. Y ahí aparece la gracia del Señor, la bendición del Señor manifestada de manera poderosa y absoluta. Y luego tienen una conversación, de esa conversación gloriosa, que la cantamos, que la predicamos, que la decimos, que lloramos cuando nos acordamos de ella. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor va, lo llama, lo mira, lo atiende. Su amor es tan grande y tan inmenso que le dice, Pedro, me amas, me amas, sí me amas. ¡Qué pregunta más tremenda! ¿Cómo se habrá sentido Pedro en ese momento? Te negué, no quiero ni mirarte, me volví atrás, no me importó nada, mostré mis músculos, todo lo que tengo ahí al mercado, ¡pum! Bendito sea el nombre del Señor. Pero luego viene la gracia y la misericordia del Señor que dice, Pedro, yo sé quién eres. Ya no le dijo Simón. El enemigo te pidió para zarandearte. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Ay, Señor. Gloria a Dios. ¿Tú sabes que te amo, Señor? ¿Usted cree que Pedro se atrevió a levantar la mirada? Yo no sé si alguien se ha sentido alguna vez así. Yo no sé si alguna vasija que ha sido vasija útil y que se ha roto por alguna causa que usted conoce, que el de al lado a lo mejor ni sabe, pero se rompió. Y cuando uno comienza a llorar como están llorando muchos ahora, porque aquí está la presencia de Dios, aquí está el alfarero,
conociendo mis ovejas y que los corderos, las ovejas y toda la cosa me aman. Sí, pero lo sé todo. Pero que hará el Señor. Dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová en el libro de Jeremías 30:17. Según esto que ayer yo miraba con tanta detenimiento, yo dije igual. Somos gente que ha sido comprada a precio de sangre y que le ha fallado el Señor. Entiende lo que puede haber vivido el hermano Pedro en algún momento de su vida. Somos gente que ha caminado y que en algún momento, después de servir vehemente al Señor, y ha pasado por ese remordimiento de haber pecado, de haber fallado al Señor, de haberse arrepentido. Yo quisiera saber cuántas vasijas rotas habrán hoy en este lugar. ¿Qué ha causado esa ruptura? Dolor. Y tantas cosas que suceden a nuestro alrededor. Pero sabe una cosa, Dios conoce nuestras debilidades, conoce cada detalle nuestro, conoce todas mis debilidades. Y es que Soledad puede predicar muy bien, pero hay alguien que me conoce mejor que aún mi esposo, y ese es el Señor. Bendito es el nombre del Señor. Pero el Señor sabe quién soy yo y Él sabe lo que ha muerto en mí. Entonces, en el momento de la prueba, en el momento de muchas veces negarme con alguna de mis actitudes porque fallo y me equivoco, entonces Él está rogando por mí. Yo sé que tú podrás, Soledad, yo sé que te duele esto, pero sé que podrás mantenerte en pie. Y va a ser difícil el proceso, pero como le dijo el Señor a Pedro, tú una vez vuelto, o sea, yo doy por seguro que te vas a levantar, yo doy por seguro que vas a recibir restauración. Una vez vuelto, confirma a tu hermano, enséñales a ellos, declara lo que Dios ha hecho con tu vida, con tu ser, con tu corazón. Aleluya. No hay nadie mejor que el Señor, porque que nos conoce. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nuestro Dios. No podemos permanecer en pie ni un momento sin la gloria de su gracia, sin su presencia. En el mundo invisible, amados hermanos, hermanas presentes, hay un conflicto constante todos los días, una lucha tremenda. Hay una batalla en la cual nosotros, tú y yo, amadas hermanas Dorcas, coristas, muchachos, hay una batalla en este mundo invisible en la cual tú estás involucrado. Y hay una lucha todos los días, porque el enemigo va a querer medrar nuestra fe y decirnos, no, ¿qué van a hacer? Y Él va a tratar todos los días de ponernos lazo. Algunos caen en ese lazo porque entonces no se han vestido de toda la armadura del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Pero nuestro Dios ruega por nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Y es una cosa súper importante y tremenda. Un pecado secreto en la tierra, así como le pasó a Pedro, un pecado secreto en la tierra es un escándalo visible en el cielo. No me entendió lo que dije. Un pecado secreto aquí en la tierra que creemos que nadie nos ve, que creemos que nadie, ni nuestro esposo, ni nuestros hijos, ni menos las hermanas, ni los hermanos, nadie lo ve. Es tremendo escándalo, porque adivinen quién nos llega a acusar. Ay, mira las torquitas de azul que están allá. Este señor te lavaron con toda la fuerza y hacían un montón de cosas. Y ahí va el acusador. Ahí va el acusador. Bendito es el nombre del Señor. Pero sabe una cosa, mientras Satanás no acusa, Cristo ora por nosotros y su presencia sostiene nuestras vidas. ¿Por qué yo no, Pedro, valga bien
porque estaba precisamente en la misma presencia de Jesús. Él lo veía. Cuando la criada vino y le dijo, ¿era mejor Pedro que los demás? ¿Por qué el Señor le dijo eso? ¿Por qué el Señor nos está hablando hoy en día? ¿Por qué nos dirá, cuídense muchachos, cuídense hermanas, cuídense miembros de la iglesia, cuídense todos los días? No es porque seamos los mejores, sino porque el Señor conoce nuestras debilidades. Él conoce en qué momento y de qué forma iremos a caer. Y a veces nos susurra al oído y nos dice, cuídate de esto. Y ahí nosotros doblamos rodillas y decimos, reprendemos al diablo para que no venga a menoscabar en nuestras vidas y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Pero cuando no lo hacemos, entonces somos y estamos a expensas de lo que el enemigo quiere hacer. Quizá el enemigo te está acusando en esta misma hora. Y tú sientes ese remordimiento que voy a hacer ahí. Que me voy a poner la pañoletita, el vestidito, el uniforme nuevo de corriente. Ay, Señor, no sé qué. Déjeme aquí nomás. Alrededor nadie sabe, pero tú sí. Alrededor nadie sabe, pero tú sí. ¿Y qué nos toca? Alzar mis ojos a los montes y contemplar que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ensuciaste tu vestidura. Es tiempo de restaurarte. Contaminaste tu vida. Es tiempo de restaurarte. Sientes que no eres la misma persona que un día vehementemente dijo, te sirvo con todo mi corazón. Es tiempo de buscar de la presencia del Señor. Nadie lo sabe, pero tú sí. Esos ojos como llamas de fuego se están posando sobre este lugar, en los piques, en esta campaña de manos sobre las rocas. De las rocas se le ocurrió hacer campaña 2 semanas de empezar la convención. Porque Él viene por ti. Y porque preguntan esta noche, ¿me amas? A ti te digo, ¿me amas? Yo no sé si alguien algún día vio que la mirada del Señor se posó sobre nosotros y yo le hablar para Él. No, Señor. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye nuestros corazones y nos convence de pecado. Y yo no sé si hay alguien que esté exento de eso. No sé si hay alguien que diga, yo nunca he pecado. Hoy necesitamos del Señor. Póngase en pie.